Muy importante ese punto que habíamos recalcado en la clase anterior, de que la persona tiene que enfocarse en Hashem Yitbaraj, pero saliendo él de escena, saliendo él de la imagen, no sintiéndote tú el protagonista y no pensando en Dios en relación a ti, qué es lo que tú eres, si eres bueno o malo, o juzgándote a ti pensando en Hashem. No, porque de esa forma nunca vamos a llegar a Hashem Yitbaraj. Si la persona piensa en Dios en función a sus propios actos, pues nunca va a conectar con Hashem Yitbaraj. Ya dijimos que sí es verdad que cada día hemos de emplear un tiempo para hacer el Heshbon Nefesh, lo que es la introspección, donde la persona sí analiza sus actos buenos, sus actos menos buenos, corrige lo que tiene que corregir, perfecciona lo que tiene que perfeccionar, pide perdón a Hashem Yitbaraj, le pide a Hashem que nos ayude a cada uno de nosotros. Eso hay que hacerlo todos los días, pues por supuesto que sí, esa introspección, pero no podemos estar todo el tiempo en eso, porque si estamos todo el tiempo en eso, vivimos solo para nosotros. Vivimos siendo nosotros el enfoque, el protagonista. Le robamos el protagonismo a Hashem Yitbaraj y tenemos que educarnos, resetearnos, aprender a salir del foco, a salir de la cámara y dejar a Hashem allí, más allá de nuestros juicios y más allá de nuestras acciones y más allá de lo que hagamos o dejemos de hacer, y atrevernos a pensar en Hashem Yitbaraj en sí mismo, en la grandeza de Hashem, en la bondad de Hashem. Y cuando una persona hace este ejercicio, puede de verdad descubrir una dimensión diferente en su vida y salir de ese modo de autocrítica constante en el que todos vivimos. Y en ese modo de autocrítica no podemos descubrir a Hashem, porque siempre estamos dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Y no podemos estar dentro de nosotros mismos todo el tiempo, porque dentro de nosotros mismos no está Hashem Yitbaraj. Si nosotros metemos a Hashem en esta caja, aquí no cabe Dios. De ninguna de las formas no entra Dios. Dios entra solo aquí, no aquí. Aquí. Y esta es la dimensión que tenemos que descubrir. Cómo despertar nuestro corazón para que nuestro corazón se comunique con Hashem sin palabras. Y quería aprovechar esta Torah del Likutei Moharan, de Rabbi Nachman de Breslev, tan importante que estamos estudiando para fíjense cómo fortalecer esta idea, este concepto de salir de la autocrítica y ver a Dios en sí mismo, en su grandeza. Dice Rabbi Nachman de Breslev, el Likutei Moharan, Ve'atikun hu sheyuchal lishmoa neginah mikol adam. Fíjense bien, ¿cuál es el tikun? ¿Cómo una persona puede realmente oír la canción, la melodía de otra persona, siendo esa persona una persona que no es un hombre justo, que no es un hombre que precisamente tenga buenas acciones o buenas aptitudes o actitudes o buenos deseos o buenos pensamientos? Hemos dicho que eso nos contamina. Las acciones que la gente hace en el mundo contaminan la atmósfera espiritual. De cómo una persona puede estar en contacto en este mundo sin contaminarse. Dice Rabbi Nachman de Breslev, el Likutei Moharan, ¿cómo? Hu al yedei sheyilmad balayla Torah shebe'al peh. Es cuando la persona estudia de noche
la Torá oral. Ahora, hay que entender que la Torá oral es una Torá que principalmente compete al pueblo de Israel. Pero hay una Torá oral que tiene que ver con los preceptos de Noah, obviamente. Y toda la Torá oral que tiene que ver con los preceptos de Noah, que es mucha Torá, pues obviamente que un Ben Noah puede estudiarla, porque es para su cumplimiento, para cumplir con su obligación. ¿Ok? Entonces, a través del estudio de la Torá oral, lo que es el Talmud prácticamente, de noche, ¿qué pasa? Que tú puedes vivir en este mundo, estar en contacto con la gente que no es precisamente la mejor y no contaminarte. Que deita va Midrash, como está escrito en el Midrash, cuando Moshe Rabbenu, escuchen el Midrash, cuando Moshe Rabbenu pasó los 40 días y los 40 noches estudiando la Torá en el monte de Sinaí, cuando fue el día 7 de Sivan, después de que Dios nos entregó los 10 mandamientos, al día siguiente Moshe Rabbenu subió a los cielos 40 días y 40 noches para recibir directamente de Hashem la explicación de toda esa Torá y de esos 10 mandamientos. 40 días y 40 noches no durmió, no comió, no bebió Moshe Rabbenu. Dice que era tanta la luz. Moshe Rabbenu estaba delante de la presencia divina y la luz era tan inmensa, tan poderosa, que Moshe Rabbenu no distinguía el día de la noche. Entonces, dice el Midrash, ¿cómo Moshe Rabbenu pudo saber cuándo era de día y cuándo era de noche? Muy simple. Cuando Akadosh Baruj Hu le enseñaba a Moshe Rabbenu la Torah escrita, él sabía que era de día en este mundo. Y cuando Akadosh Baruj Hu le enseñaba a él el Talmud, la Torah oral, él sabía que en este mundo era de noche. Y esa era la forma. Quiere decir que la Torah oral, lo que es el Talmud, es metafóricamente hablando como la noche, como la oscuridad, como está escrito que Hashem Yitbaraj puso al pueblo de Israel en la oscuridad del Talmud, porque la Torah oral es como una Torah oscura. ¿Por qué oscura? Porque no es una Torah donde tú ves el camino. No, tú vas estudiando y vas avanzando y vas descubriendo el camino, tú lo vas haciendo. Entonces, la Torah oral equivale a la noche. Y eso es lo que está escrito en la Torah cuando Hashem dice, y a la oscuridad llamó noche. ¿A qué se refiere? Se refiere al Talmud, al estudio del Talmud, que principalmente debe ser estudiado de noche. ¿Por qué de noche? Ya vamos a ver. Y de esta forma, dice Rabbi Nachman de Breslev, algo increíble. Y así cuando la persona estudia el Talmud de noche, corrige, hace el tikkun, rectifica los 6 anillos de su tráquea, por donde sale la voz. ¿Entendieron? Son cosas muy profundas. La voz es una herramienta. Y en la medida en la que esa herramienta es una herramienta precisa, perfecta, tú puedes construir con ella. Si tú tienes un bisturí que no está afilado, pues entonces la intervención médica no va a ser favorable. Pero si tú cuentas con un bisturí perfecto, con una herramienta perfecta, el corte es perfecto y lo que sale es perfecto. Si tú logras hacer el tikkun, darle la corrección a esos anillos que conforman tu tráquea,
La voz que sale de ti es una voz de santidad. Es una voz que crea, creadora. Es una voz que construye y que trae luz al mundo. Pues bien, dicen los que comentan, los jajamín que comentan a Rabbi Nachman de Breslev, dice lo siguiente: cuando nosotros estudiamos de noche, nos acercamos a Dios. Y Dios se acerca a nosotros. Es decir, cuando se hace de noche, y vamos a ver que es principalmente después de la medianoche, hay un acercamiento recíproco de uno hacia Hashem y de Hashem hacia uno mismo. ¿Por qué? Ki Adam yachol lebatel et atzmo. Y este es el mensaje tan maravilloso, porque de noche la persona puede anularse a sí misma. Es más fácil que nos anulemos de noche. Y cuando la persona se anula, automáticamente se apega a Dios. Porque lo que nos separa de Dios es nuestra conciencia de existencia fuera de Dios. De que existimos como algo independiente a Hashem. Y ese es el ego. Esa es la egolatría. De noche, ese tiempo llamado noche después de la medianoche, tiene un poder especial para que la persona anule su ego, se anule a sí misma y automáticamente se apegue a Dios, bendito, más que durante el día. ¿Por qué? Porque durante la noche todo el mundo está dormido. Durante la noche la gran mayoría de la gente, el 95% de la gente después de la medianoche, no peca porque está dormida. La atmósfera se purifica. No hay interferencias. La palabra de Hashem pasa nítida prácticamente. Pasa sin interferencias. Y por eso el estudio de la noche tiene tanta fuerza. Porque el mundo está dormido, está descansando de perseguir este mundo. Está el mundo descansando de toda esa codicia, esa avaricia, esos malos deseos. Y entonces la Shejinah, ella misma, la presencia de Dios, también se acerca a ti, a aquellos que estudian durante la noche. ¿Por qué? Porque ya habíamos explicado. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar Torah con una voz que salga de la conexión, de la unión de nuestra mente con nuestro corazón. Y eso se hace a través del nigún, de la canción. Cuando tú rezas con una canción y le das una tonada a ese rezo, a ese salmo, y lo vas haciendo repetidamente, pues automáticamente esa canción hace que esas palabras no salgan solamente de la boca hacia afuera, sino que nazcan en tu mente, te concentres, despiertes el fuego de tu corazón y la pronuncies. Y allí esa palabra es una palabra creadora, poderosa, porque tiene santidad. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso se consigue principalmente durante la noche. Mi meitzara garón, cuando nosotros podemos sacar la voz de la estrechez de la garganta y de la estrechez de esa tráquea. Fíjense qué increíble. Es necesario liberar esa voz de esa estrechez y finalmente convertir esa voz, una vez que se libera de esa estrechez, de esos anillos de la tráquea, esa voz queda libre
Y entonces forma palabras, palabras, palabras llenas de santidad, llenas de fuerza, llenas de emoción, de fervor, de libertad verdadera, de conexión con Hashem Yitbaraj. Y de esa forma nosotros descubrimos a Dios en nuestra vida y descubrimos el reinado de Hashem en este mundo. Porque definitivamente ese fue el mensaje de la salida de Egipto. ¿Qué es Egipto? Ya hemos dicho, Mitzrayim significa estrechez. Estrechez. Las ventanas del Beit HaMikdash eran estrechas por dentro y anchas por fuera. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque el Beit HaMikdash no necesitaba la luz del sol para iluminarse. Todo lo contrario, el Beit HaMikdash, él era la luz que ilumina al mundo. Y de la estrechez a la amplitud. ¿Entendieron el mensaje? Esa es la vida. Por eso muchas veces Hashem nos lleva a momentos de estrechez, de aprieto, de apuros, de dificultades. Estamos y nos sentimos muy encogiditos. Tienes que saber que estás en Egipto. Tienes que saber que ahora tú estás en el Beit HaMikdash y las ventanas son estrechas por dentro, pero amplias por fuera, y de ti hay mucha luz que tienes que revelar. ¿Cómo? Pues agradeciendo a Hashem, que es lo que hemos dicho siempre. Sabiendo que Hashem está contigo, dentro de ti, siempre, cada instante. Jamás te ha abandonado ni te abandonará jamás, porque estás vivo. Y si estás vivo es porque estás conectado a la vida. Y la vida es Hashem Yitbaraj. Entonces el mensaje de la salida de Egipto, ¿cuál fue? La Torah dice, Leman da'at kol haaretz. Yo te voy a sacar a ti de Egipto y voy a destruir al faraón y voy a destruir a Egipto, la estrechez, la cárcel, todas estas limitaciones que representa Egipto, lo voy a destruir para que tú proclames al mundo. Tú, Am Israel, proclames al mundo el conocimiento de que Dios es el Todopoderoso y no hay nada fuera de Él. ¿Entendimos? Qué simple, qué simple. Lema anda ad kol haaretz, para que toda la tierra sepa Ki Hashem, que es Dios, Ha Elohim, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, y no hay nada fuera de Él. Y después, Rabbi Nachman de Breslev sigue hablando de lo importante y maravilloso que es estudiar después de la medianoche. Pero eso ya, si Dios quiere, lo vamos a dejar para la clase siguiente. Para continuar con esto, la clase siguiente, Bezat Hashem. Así que ha sido un gran placer de nuevo compartir con vosotros esta maravillosa clase, tan inspiradora, tan maravillosa. Y que siempre nos veamos para estudiar Torah, para aportar ese poquito o grande granito de luz que hay en cada uno de nosotros, y que juntos, Bezat Hashem Yitbaraj, sigamos creciendo, elevándonos espiritualmente, pero eso sí, siempre con alegría, siempre con alegría. Ivdu et Hashem besimcha, dicen nuestros sabios, dice el rey David, sirvamos a Dios con alegría, toda la vida, todo el tiempo, porque la alegría es lo más importante. Tenemos que ponernos todo el tiempo, siempre que podamos, en modo alegría. Y cantar la tefilá, el nigún, la canción, la melodía, todo lo que recemos, que sea con una melodía
que lleve su ritmo, que nos haga sentir conectados y que nos concentre, nos enfocarnos y no vivamos dispersos. Porque de esa forma, como ya hemos dicho, rezando con una melodía, te concentras. Cuando te concentras, tu corazón se despierta. Más te concentras, más fuego, más emoción, más deseo, más quieres rezarle a Dios. Y entonces cada palabra que sacas es un manantial de poder, de creación maravillosa, de luz, de bendiciones, de piedad y misericordia, para que pronto Hashem traiga a nuestro Mesías Tzidkenu, Bimherá Beyamenu, pronto en nuestros días por caminos de paz, de misericordia y de bondad. Amén, ve amén. Shalom a todos.